conexión y aparece el abogado Johnny Melé, que está de visita en el estudio, nuestro invitado. Abogado, buenos días, bienvenido aquí CFM. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buen día para tu audiencia y para ti. Bueno, un gusto tenerte por aquí, Johnny, abogado, especialista, bueno, en una cantidad de cosas. Las especialidades son muchas. Dejo que seas tú mismo quien diga la cantidad de cosas que hace la oficina tuya, MH Abogados, ¿no? Correcto. MH Abogados Venezuela. Sí, somos un escritorio jurídico. Nos dedicamos principalmente al derecho migratorio. Pero eso abarca muchas vertientes, muchas materias, como el derecho civil, el derecho mercantil. Te pongo un ejemplo, te pongo en contexto. Hace unos meses tuvimos unos muchachos que están fuera de Venezuela, eran 3 socios de una compañía, y porque hablo que es migratorio, ellos se fueron, pero un socio quedó acá, 3 socios, uno nos otorgó poder en Chile, el otro nos otorga poder en los Estados Unidos, y el socio que está acá. Los representamos a ellos y se dio, gracias a Dios, la venta de las acciones. Igualmente, una persona que está fuera de Venezuela necesita divorciarse, igual nos manda un poder y nosotros lo representamos. Es importante aclarar con el tema del poder que muchas personas nos dicen: estoy en Estados Unidos, no hay representación consular, ¿cómo hago? Tenemos enlaces con notarios americanos. De esa forma el notario le toma la firma a la persona otorga un poder, sea para la venta de un inmueble, para cualquier trámite en Venezuela, sea apostilla, se envía y nosotros acá los representamos. También le brindamos asesoría en línea. Hay un tema con el poder que crea cierto temor, ¿no? En la gente que no conoce específicamente cómo funciona este asunto. Tú le das a un poder a un abogado, inclusive un abogado conocido puede ser, pero te puede crear cierta suspicacia, desconfianza, no sé, dice, oye, un poder, le estoy dando un poder a un abogado y a lo mejor puede vender mi casa o puede hacer un negocio en mi nombre. ¿Cómo se especifica esto y cómo puede una persona tener la tranquilidad de que un poder no va a ser utilizado para una cosa, sino para la que es específicamente determinado? Lo que pasa es que los poderes, hay diversos poderes. Poderes de representación judicial, hay poderes para actos administrativos y hay poderes de disposición. Obviamente, el poder se le otorga a una persona de confianza. Yo con varios clientes he hecho negociaciones, te pongo el ejemplo, venta de inmuebles. Y el inmueble no se vende hasta que el titular no reciba la transferencia bancaria. El registro inmobiliario hace una videollamada hoy en día, y en el momento que obviamente él ya tiene el dinero en su cuenta es cuando él autoriza la venta. En ese sentido el SAREN ha blindado un poco esos procedimientos. Pero claro, entre medias está el abogado, que tiene que ser de absoluta confianza, porque un abogado con un poder puede firmar por él. Sí, claro, no necesariamente el abogado. El poder se le puede otorgar a un familiar, va a depender para qué requieras el poder. El poder que se le otorga a un abogado es para representación judicial ante tribunales. Pero un poder de administración y disposición, por ejemplo, para vender un inmueble, tú se lo puedes dar a tu hermano. No tiene que ser un abogado, lo tiene que redactar y visar un abogado, que es el que tiene el conocimiento. Pero ahora, es un tema de confianza. Claro, hace poco tuvimos un tema de trámites. El abogado Melé y yo me tenía que hacer un papeleo, pues, como llamamos así vulgarmente, y le di un poder para que en representación mía sacara todos esos papeles. Con ese poder que yo te di, Johnny, ¿tú podrías haber vendido mi apartamento? No, porque no tenía la facultad para ello. Fue únicamente para esos actos administrativos. No, yo en el poder, cuando lo redacté, no puse esa facultad porque no estábamos hablando de una venta. Por eso te digo que hay distintos poderes. Por eso es importante primero ir a un profesional de confianza y con su digamos con su historia, pues, debidamente estudiada y revisada, y también tener claro todos los puntos, ¿no? Que uno pueda tener la confianza y que deba, además, o que debe preguntar todo las dudas que uno tiene, ¿no? Después que uno firma un papel, a lo mejor dice, oye, pero ¿y qué pasa si esto o aquello? Hay que preguntar todo. Yo creo que eso es válido, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando hay inmuebles
hay propiedades, siempre tienes que preguntar porque es tu patrimonio. En los trámites migratorios, bueno, en los últimos años creo que han tenido mucho trabajo, ¿no? Sí, desde el año 2015 nosotros, si te fijas en nuestro logo, tiene el globo del mundo, precisamente porque nos hemos dedicado mucho a trámites. En principio eran trámites migratorios. Hoy en día nos contactan los clientes que ya están haciendo vida afuera. Mira, necesito vender mi inmueble, necesito ubicar un acta de nacimiento porque voy a hacer X trámite. Y bueno, nosotros los apoyamos desde acá, desde Venezuela. Acá seguimos. ¿Cómo ha evolucionado el derecho en nuestro país? ¿No? ¿Ha habido cambio de leyes? Todo esto es como, bueno, la medicina también a cada rato cambia y hay aparatos nuevos y tienen que ir los médicos actualizándose constantemente. ¿Cómo sucede esto con el derecho? Igual, como lo aprendí en la universidad, mutandis mutandis, todo cambia, todo va cambiando y nos tenemos que adaptar al cambio. Hay algunas inclusive leyes controversiales, ¿no? O quizá polémicas. ¿Cómo manejan todo esto y cómo le explican al cliente, mira, esto cambió, ¿no? Bueno, es un tema un poco complejo, pero sí, como tú lo dices, son polémicas. Por ejemplo, una de las leyes que yo siempre hago énfasis es la ley de la Tsunavi, se me fue el término en estos momentos, pero la ley de la Tsunavi de arrendamiento de vivienda. Esa ley yo no estoy de acuerdo. Yo digo, mira, siempre que puedo mencionar, sería bueno que la deroguen, pero está, y no podemos hacer nada porque esa es la ley que rige los alquileres, los arrendamientos de vivienda. Pues sí, es un tema difícil también el de los arrendamientos. ¿Qué otros servicios entonces tenemos y que podríamos reseñar aquí con MH Abogados? Mira, MH Abogados, como te digo, es un escritorio jurídico integral porque nosotros siempre trabajamos con alianza. Manejamos materia penal, materia laboral, materia civil, materia mercantil y una diversa cantidad de ramas del derecho. O sea, obviamente, tú me dices a mí, derecho marítimo, te digo, mira, no, porque no tengo un aliado con el cual yo me pueda apoyar. Materia de protección del niño, niña y adolescente, que es bastante amplia y hoy en día, digamos que está muy de moda, porque se va el papá o se queda la mamá, hay que otorgar un ejercicio unilateral de la patria potestad, cuando la gente se divorcia, cuando se separan, las instituciones familiares, que siempre hago la sugerencia a los clientes, mire, si ustedes se separan, o sea, a los abogados nos ven mal, dicen, bueno, ustedes quieren separar, no, si ustedes se separan y tienen hijos, evítenle un trauma a sus niños. Hace rato revisaba el teléfono, tengo un caso donde ya homologaron un acuerdo y bueno, lamentablemente los padres no lo están cumpliendo, literalmente se quieren matar y no es bueno. No es bueno porque se quieren matar porque se pelean. Todo este mal lo recibe el niño y va a crecer con ese trauma que no es bueno. O sea, tenemos que ser adultos. Claro. El asunto de apostillar un documento, uno lo puede hacer uno mismo, ¿no? En este caso yo te di mis documentos para que los apostillaras, pero sí es digamos, hay que tener tiempo, hay que ir y hacer una cola, ¿cómo se apostilla un documento básicamente? Fíjate, va a depender del tipo de documento que quieras apostillar, ¿verdad? Vamos a suponer el trámite que yo te realicé, unas actas de nacimiento. Primero se ubican las actas en el registro civil, posteriormente se legalizan ante el SAREN y después se apostilla. Para eso, ¿cuál fue el paso número 1? Me otorgaste un poder. Eso es súper importante aclararlo. El tema del poder. A muchas personas no les gusta otorgar poder o buscan gestores. Pero ¿qué pasa con eso? Muchas veces hay gestores que hacen las cosas bien, pero hay unos que hacen documentos falsos y cuando tú ves, pueden hasta meter en un problema a la persona. Claro, hay una diferencia entre un gestor y un abogado. En este caso, bueno, tú fuiste mi gestor, ¿no? En este asunto, pero mi abogado. Realmente un gestor es otra figura y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, fíjate, en mi punto de vista, los abogados podemos considerarnos gestores porque hay parte judicial y extrajudicial. Y esto que yo te hice es algo, me facultaste con un poder, con un mandato, y yo hice todas las gestiones. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay abogados que, no sé, a lo mejor se ofenden cuando le dicen que son gestores, pero nosotros gestionamos en materia judicial y extrajudicial. ¿Qué gestionamos? Los requerimientos de nuestros clientes. Claro. Bueno, abogado, ¿qué otro tema también pueden tratar allí ustedes en
el tema inmobiliario. Ajá, el tema inmobiliario, por ejemplo, nosotros, más que la venta de los inmuebles, siempre asesoramos con la documentación, ver que todo esté bien, si de repente, mira, este inmueble lo quiero vender, pero no he realizado la sucesión, o de repente, mira, este inmueble lo quiero vender, pero necesito liberar la hipoteca. Entonces, la materia inmobiliaria es bastante amplia y cuando se va a vender, siempre hay que buscar un profesional para que te revise el documento. Eso de la sucesión es un tema también muy espinoso, ¿no? ¿Qué pasa con la sucesión si digamos, el padre ha muerto o no quiere? ¿Cómo es el tema de la sucesión? No, la sucesión es clara. La sucesión, ahí sí te digo, es bueno buscar a un profesional, a un abogado. En estos días por Instagram un señor dice, yo no opino que buscar un abogado, sino buscar un gestor. Mira, el gestor no vio derecho civil, no vio la materia de sucesoral, entonces hay muchas aristas que se desarrollan ahí, que es bueno tener el conocimiento pleno, porque si no hacen las cosas malas. Pasa mucho en la práctica, hay inclusive abogados o personas que no son abogados, que de la comunidad conyugal existe el marido y la mujer, ¿verdad? Cuando fallece uno de ellos, el 50% le pertenece a uno, que queda vivo, y el otro 50% es el que entra en la comunidad. Hay quienes declaran un 100%, hay quienes declaran un 100% y hacen que el cliente pague doble, porque ese 50% no hay por qué declararlo, porque por derecho le pertenece a la comunidad. El otro 50% es el que entra en la sucesión, donde van a heredar los hijos, que son los descendientes, y la cónyuge también hereda. Entonces es importante tener en cuenta todos esos pequeños puntos, que hay gente que no los maneja. En un negocio también es complicadísimo el tema de la sucesión. Sí, cuando es materia mercantil, igual hay que verificar las acciones, hay que hacer todo para poder registrar, primero, obviamente, la sucesión, y posteriormente ir al registro con el derecho de representación que tienen los herederos por las acciones de la persona del causante. Muy bien. Bueno, todo eso es muy complicado para una persona normal, por eso es que hay que buscar un abogado. Yo te agradezco mucho de la gestión. Tengo que decir que la gestión que me hizo el abogado Johnny Melé fue impecable y rapidísimo, ¿no? Vale la pena quizá pagar un poquito más, pero es que te quitas una cantidad de problemas y no es que te vas a pagar un montón de dinero, no es una cosa, no es un servicio carísimo, sino, bueno, es algo que debes hacer y que se debe pagar. Y me pareció muy acertado, ¿no? El asunto de buscar a Johnny para que me hiciera estos papeleos o este papeleo, estos trámites que no eran excesivamente complicados, pero sí engorrosos para alguien que trabaja, que es colegio. Entonces meterse a hacer una cola, todo esto es complicado. Así que yo se lo agradezco mucho, Johnny. Sí, sí. Mira, bueno, se nos acaba el tiempo, Johnny. Si quieres decir alguna cosa más, dejar redes y puntos de contacto para que la gente que esté interesada en cualquier trámite o tema que hemos tocado en este momento, esta mañana, pues se pueda comunicar contigo. Ok, nuestras redes sociales en Instagram, @mhabogadosbzla, y nuestro número telefónico 0412-578-8651. Muy bien, déjame ver el logo que lo tienes ahí, es el logo que decías que era un planeta, un mundo. Aquí está el logo de MH Abogados para que lo tengan presente, lo sigan en las redes. Eso es lo que aparece en las redes, o sea que si no aparece eso no está en el Instagram que es. Abogado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Adrián. Un gusto la conversación y además ampliar conocimientos sobre estos temas tan complicados para uno, que son los temas de derecho y registro y papeleos y todo esto. El abogado Johnny Melé de MH Abogados. Gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias. Feliz tarde. Lo mejor de nuestra música por Kiss FM.